Keila Garner presenta EDK Radio FM. Bienvenidos amigos a su programa de radio por internet EDK Radio FM, la radio que edifica, transmitiendo a los 5 continentes. Este es el programa Mujeres Guerreras y el día de hoy les tengo el testimonio de la hermana Elsa Vázquez, ex bruja. ¿Quién es la hermana Elsa Vázquez? Bueno, pues esta es la hermana Elsa Vázquez de San Benito. Somos evangelistas, mi esposo y yo, y pertenecemos a iglesias evangélicas independientes en México, en Estados Unidos. Ocupo el segundo lugar en una familia de 5. Nací en Monclova, Coahuila. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen Monclova, Coahuila. De eso ya hace varios años. Nací en un hogar donde no se conocía la palabra del Señor. Mi padre decía que teníamos nuestra religión, éramos católicos. Nací en un hogar donde no había necesidad, ya que mi padre era un hombre millonario en México allá en aquellos años. Tenía billares, cantinas, desgranadoras, era socio fundador de la pasteurizadora Vaquita en Matamoros. En sí era agricultor, tenía varios ranchos en Matamoros, Río Bravo, Soto La Marina. Tenía un rancho muy grande del tamaño de una ciudad, 2,100 hectáreas, que se encuentra en medio de Nuevo León y de Coahuila. Ese rancho había sido un cuartel, era una hacienda, era de ganadería. Mi padre no conocía absolutamente nada de ganadería, sino que lo había comprado únicamente para que se dijera que era el dueño de esa hacienda. Y es ahí donde íbamos y nos pasábamos las vacaciones y los fines de semana. Y fue ahí donde la hermana Elsa conoció los demonios. Vayamos a unos cortes y regresamos. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Has sabido estimar, en ella puedes confiar, recibes bien y no mal. Mujer, te entregas de voluntad al trabajo de tu hogar y repartes de tu paz. ¿Quién la hallará? Da siempre al pobre su ayuda incondicional. Mujer virtuosa, llena de amor. No hay en el mundo una mujer como tú. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Gracias amigos por continuar sintonizados, ya estamos de regreso y vamos a ver cuántos años tiene la hermana Elsa de ser cristiana. Hace 19 años el Señor me alcanzó, después de haber practicado brujería y hechicería por 30 años. Veamos cómo conoció la hermana Elsa el mundo satánico. Empecé a practicar brujería y hechicería entre los 2 y los 4 años. Y fue mi abuela quien me enseñó a poner la mano sobre las personas. Me decía únicamente 10 estas palabras y vas a ver cómo los milagros suceden. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que personas han ido donde un brujo o un hechicero y han recibido su milagro. Y en esta preciosa tarde yo quiero decirte que es verdad, porque también Satanás hace milagros. Esa es precisamente la misión de Satanás, engañar a la gente, que después de haber escuchado este testimonio te vas a dar cuenta cómo es que Satanás deja todas las cosas descompuestas y que las arregle mi Señor. Y quiero leer una cita bíblica, no tiene que ir allá, sino únicamente tome nota. Job 4, 14, 15 y 16 dice: me sobreviene un espanto y un temblor,
que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, dice la palabra del Señor. Pero también quiero ir ahí a Deuteronomios 18, del 9 al 14. Y dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien predique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino oyen, dice la palabra del Señor. Cuando tenía la edad de 4 años, mi abuela murió. Y en una ocasión, estando dormida en mi recámara, sentí la presencia de alguien ahí en ese lugar. Y por mucho tiempo pensé que era la abuela, era tan real. Con el movimiento de su boca me dijo que quería agua. Me levanté, me fui a la cocina, traje el vaso con agua, y cuando regresé esa abuela ya no estaba. Empecé a gritar y mi madre me dice: ¿qué pasa? Le digo: la abuela anda aquí. Dice: no puede ser posible. ¿Recuerdas que tu abuela murió? Nadie me podía decir que era mentira porque la estaba viendo con mis propios ojos. Y a partir de ese momento empecé a invocar espíritus del más allá. Y continuamente estaba clamando el espíritu de la abuela. Esto no era ninguna abuela, era Satanás disfrazado de abuela, donde sabía que era la única forma de arrimarse a una niña de 4 años sin que tuviera miedo. Pero a pesar de todas las cosas sentía miedo. Yo con esto quiero decirte que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. Siempre hay 2 espíritus satánicos dentro de la iglesia. Y usted dirá: qué raro. Pues no se le olvide dónde fue la primera división, ahí arriba. No se le olvide que dentro de los 12 estaba Satanás mismo, y de haber sido Judas, podía ser cualquier otro los 12. Siempre hay 2 espíritus satánicos: el de Jezabel, que es el que jala a los pastores, a los ministros, a los siervos de Dios, al hermano que más usa el Señor. Pero también el de Satanás, que es el que divide las iglesias. Tenga bastante cuidado. Tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. La persona, cuando no tiene discernimiento, lo mismo le da sentir el espíritu de Dios que sentir el espíritu de Satanás, pues no hay discernimiento. Si a usted lo ha puesto el Señor en este lugar, tenga bastante cuidado. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos andar brincando de un lado para otro. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos estar ni siquiera segundos sin pastor. Si el Señor lo ha puesto en este lugar, aquí permanezca. Amén. Y así pasaron largos 12 años. Y hago mención de 2 partes de mi vida en el testimonio: viviendo en unión libre con Satanás. Pero la hermana Elsa tenía ya la edad de 16 años. Y había llegado el momento de reafirmarme más en las cosas satánicas. Y en ningún momento sabía que era Satanás. Teníamos una tienda grande ahí en Tamaulipas, vendíamos desde leña hasta licor, abastecíamos casi toda la colonia. Y cuanta tienda se ponía por ahí, mi padre hacía que cerraran las puertas. Toda mi familia practicó la brujería y hechicería. La primera que ingresó fue la hermana Elsa, después mi padre, mi madre y cada uno de mis hermanos. Pero frente a nosotros había una carnicería. Y teníamos pleito con el vecino. Yo no sé cuántos de los que están en este lugar tienen pleito con alguien, pero sí quiero decirte que las maldiciones afectan. Es mejor que alguien te dé una bendición y no una maldición. El pleito era porque el vecino únicamente era carnicero. Había venido a hablar con mi padre para que cerrara el departamento de carnicería. Mi padre, como tenía dinero, pagó a las autoridades, le dieron el permiso y más libremente pudimos tener ese departamento. Pero el vecino siguió urdiendo. Y una tarde ese vecino mandó un platillo a la casa. Yo con esto quiero decirte que hay mucho cristiano que no ora por sus alimentos. En ocasiones estamos en un restaurante y nos da pena orar por los alimentos. La pena les debe dar a ellos, no a nosotros. Nosotros tenemos a alguien a quien darle gracias por todo cuanto nos llevamos a la boca. Tenemos que decirle al Señor que purifique y santifique nuestros alimentos, porque la palabra del Señor dice que aunque bebieres cosa mortífera no nos hará daño. Mi madre fue la única que comió ese alimento, tenía 6 meses de embarazo, el bebé se le murió y en la casa empezaron a aparecer todas esas cosas extrañas que una persona siente cuando está siendo embrujada. Tierra del panteón, ristradiajo, flores rojas, agua en la puerta, camaleones de todos tamaños y de todos colores. Peleas en el hogar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando hay peleas en el hogar, si no está Satanás ya ahí metido, está tratando de meterse. Hogares destruidos, cristianos o no cristianos. Es un mero mole de Satanás desbaratar hogares. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando desbarata una pareja, los hijos se los llevan los pies. Y es ahí donde nacen los drogadictos, es ahí donde nacen los homosexuales, es ahí donde nacen las lesbianas, es ahí donde nacen los alcohólicos, de un hogar destruido.
Mi madre se estaba muriendo y cuanto brujo y hechicero, para nosotros no había distancias. Íbamos y nos pasábamos ahí en las noches para ser los primeros en ser consultados. El bebé se le murió y mi madre adelgazó 150 libras en 3 meses. En 3 meses habíamos quedado en la calle completamente con la enfermedad de mi madre. Ya no teníamos nada. Vamos a unos cortes y regresamos. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Mi libro Don Aníbal está disponible en electrónico para tu celular o tablet. Descárgalo ya. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Ya estamos de regreso, mis hermanos y amigos. Vamos a continuar con el tremendo testimonio de la hermana Elsa Vázquez, cómo conoció el mundo espiritual satánico. No conocíamos al Señor. Mi madre se estaba muriendo. Habíamos quedado en la calle completamente. Mi madre, sus hermanos los tenía en Coahuila y se quería ir a morir allá. Nos fuimos a Coahuila y hubo una separación entre mi madre y mi padre de 4 años. Y cuando llegamos allá, en una ocasión mi madre me dio permiso de ir al cine con una prima, y cuando llegué al lugar, mi prima dice: todavía no estoy lista, pero mientras me preparo te presto esta revista. Una revista que muchos de nosotros hemos visto y nos ha llamado la atención. No solamente en la revista ni en los periódicos, sino en la televisión. Está la orden del día, que el Walter Mercado y que quién sabe qué tantos círculos. Hay cristianos que todavía creen en su horóscopo. Hay cristianos que todavía creen en su número de suerte. Hay cristianos que se la pasan todo el tiempo, no dan a la iglesia, pero sí se la pasan comprando la lotería, el raspado ese, para ver si se sacan los millones. Y es una idea bastante astuta de Satanás sacar el dinero a los cristianos. Tenemos que tener bastante cuidado. Satanás sabe cómo es que va a llegar a nuestras vidas y nos va a llamar la atención. El encabezado decía universidad y la hermana Elsa decía ser una profesionista. Fui una niña maltratada por mi padre. Cuando me arrimaba con las calificaciones, mi padre me decía: nunca vas a poder. Nunca nos golpearon, pero sí nos maltrataron bastante fuerte, verbalmente. La hermana Elsa deseaba ser una profesionista. Mis hermanos no eran profesionistas en ese tiempo, pero para allá iban porque llevaban buenas calificaciones. Y yo, por más que me podía alcanzarlos, tengo que ser una profesionista sin la ayuda de papá. Corté la hoja sin ser vista y lo mandé a la ciudad de San José, California. En 15 días recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de un cuestionario que tenía que ser contestado con una calificación de 100. Una fotografía, unas radiografías que tenían que ser interpretadas. Lo contesté, lo mandé al lugar. En 15 días nuevamente recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de una credencial y un manual. Y también venía acompañado de un libro donde en cada ciudad hay un lugar donde ellos se reúnen. Es una organización que se puede decir que es la más grande que hay mundialmente. Es una organización que cuando el Señor Jehová Dios de los ejércitos dijo a Moisés que botara la vara de Aarón y se formó serpiente, los que estaban ahí que también botaron sus varas y se formó serpiente. Esa es la doctrina donde la hermana Elsa perteneció por 18 largos años. 12 años viviendo en unión libre con Satanás. Pero ahora había llegado el momento de firmar 7 pactos con Satanás. Uno de los pactos era una acta matrimonial. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera ayunar cada día jueves. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera llevar la armadura puesta. ¿Te das cuenta cómo es que Satanás es padre de mentira? El ayuno, la oración, la armadura, habla la palabra del Señor. Cuando llegamos a las plantas del Señor y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pensamos que ya acabó todo. Y es cuando apenas empieza la guerra. La palabra del Señor nos habla de un adversario. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que habiendo acabado todo, estar pues firmes. Una armadura nos habla Pablo, que tenemos que colocarnos pieza por pieza. Una armadura que no únicamente tenemos que colocarnos las partes de la armadura que más nos gusta, sino una armadura completa.
En esa organización es donde están involucrados casi la mayor parte de los presidentes. Es donde están involucrados casi la mayor parte de personas que trabajan con el gobierno, como Seguro Social, como las estampillas para la comida, como maestros que trabajan con nuestros hijos en las escuelas, como carteros que llevan la correspondencia a nuestro hogar. Ellos son mayoría, pero la palabra del Señor habla a nosotros y dice: no temáis manada pequeña, cuando el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una organización donde absolutamente todo se puede hacer. Y si tú lo dudas, mi Señor es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y la primer pareja que formó mi Señor, dice que había de todo en ese lugar. Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Cuando dijo el Señor que del árbol del bien y del mal y del que comes y vives para siempre, dice: nada más no lo hagas. Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Si tú estás pensando ver un brujo o un hechicero, el Señor dice: te he prohibido esto, Jehová tu Dios. Así que no hay excusa. En ese lugar aprendí hipnotismo, aprendí psicología, parapsicología, lectura de carta, lectura de café. Yo sabía que era lo que estaban pensando cada una de las personas. Para una muchacha de 16 años era algo maravilloso. Habían pasado ya la edad, ya 4 años, y la hermana Elsa tenía la edad de 20. Mi padre estaba haciendo una nueva residencia en México. Mis hermanos ya estaban en la secundaria y dijeron: tienes tú que ir a hablar con papá. Mi padre siempre había dicho que la hermana Elsa era la oveja negra de la familia. Y dicen: ya queremos que nos recoja papá. Cuando llegamos al lugar, era un 28 de septiembre, mi padre dice: ¿qué es lo que andan haciendo por este lugar? Bueno, pues queremos que recoja a mis hermanos. Mi padre me dice: te estoy haciendo falta. Usted no me está haciendo falta. Y sabe una cosa, yo ya no voy a regresar a casa. Mi padre me dice: ¿se puede saber por qué? Porque yo me caso. No tenía ni novio en ese tiempo, pero tampoco tenía tipo de hombre. Y también dentro de los templos hay mujeres que tampoco tienen tipo de hombre. Lo mismo le da que sea bajito, que sea alto, que sea gordo, que sea delgado. Que sea gordo, que sea delgado. El que pase. Y es bastante delicado. Un caso común y corriente, pero más corriente que común. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde que si tú andas buscando pareja, deja que sea el Señor que te lo dé. Sea hombre, sea mujer. Que sea a gusto del Señor. Por si te sale descompuesto, el Señor te lo arregla. Por primera vez recurrí a la brujería y hechicería. ¿Es posible que yo pueda casarme? Ellos dijeron: es muy posible. Tomé la fotografía de una persona, lo llevé al lugar: este es con el que me voy a casar. Ellos dijeron: este no es. Tomé la fotografía de otro: este es con el que me voy a casar. Ellos dijeron: ese tampoco es. Yo no puedo andar tomando fotografías a uno y a otro. Yo necesito que me digas cómo es la persona con la que me voy a casar. Ellos dijeron: trae el pelo largo, trae una camisa azul, trae un pantalón blanco, trae botas, no trae cinto. Y cuando lo veas, ese es el que va a ser tu esposo. Oiga, lo encontré rápido. Pero no era el hermano Nahum. El hermano Nahum me lo dio el Señor. Este hombre del que estoy hablando ya murió. Oiga, lo conocí un sábado, un martes nos hicimos novios, el domingo me propuso matrimonio y nos casamos. Ya iba bien trabajado. Fue en uno de los más bonitos lugares de allá de Coahuila. Había de todo en ese lugar. Y cuando digo que había de todo, ese lugar estaba lleno de homosexuales. Llegamos a la recepción y la mesa de los novios, unos se paraban, otros se sentaban. Estaba arrepentida, pero ya había firmado los papeles del matrimonio, ya no podía regresar atrás. Y como toda mujer cuando se casa desea tener un hijo, la hermana Elsa deseaba tener un hijo. Pero mi ex esposo era estéril, no podía procrear hijos. Pero eso era ante la ciencia médica. Había aprendido que absolutamente todo se podía hacer y por segunda vez lo quise poner por práctica. ¿Es posible que yo pueda embarazarme? Ellos dijeron: es muy posible. En menos de 4 meses, la hermana Elsa ya estaba embarazada. Andaba luciendo mi panza a todo mundo porque no quería que dijeran que mi hijo era dado y tuviera problemas. Fueron largos 9 meses de espera. Y cuando se llegó el día del nacimiento de mi primer hijo y me lo trajeron a presentar, era un niño enfermo. Era un niño incompleto. Era un fenómeno que me estaban poniendo enfrente. Mi hijo no traía hueso en el cráneo, únicamente traía de lado y lado y traía una bolsa colgando de carne de líquido amarillento. Y cuando pregunté al médico qué era lo que mi hijo traía ahí, el médico me dijo: es el líquido de la columna vertebral, y cuando haya salido todo el líquido de la columna, entonces tu hijo va a ser paralítico. Pero no te preocupes, tu hijo no te va a vivir. El médico me pidió a mi hijo si se lo podía prestar para hacer un experimento. Me dijo: eso no quiere decir que va a vivir, pero sí quiere decir que si yo aprendo a operar, a lo mejor otros niños sí se salvan, pero por lo pronto tu hijo no te va a vivir. Está bien, doctor. El médico cortó la bolsa y cuando había cortado la bolsa dice: no puedo cerrar la herida y así la voy a dejar abierta. Al fin y al cabo tu hijo no te va a vivir. Al año le empezaron ataques epilépticos.
Mi hijo tomaba 12 pastillas diarias. Lo trataba un neurólogo y psiquiatra en Monterrey que cobraba mucho dinero. Al año, cuando se llegó el tiempo de que salieran los dientes, el médico tuvo que romper la encía porque los dientes eran muy grandes por lo fuerte del medicamento. Estaba sintiendo que por mi propia culpa no tenía paz. Siempre estaba con mi hijo. Cuando mi hijo dormía tenía que poner la mano sobre el pecho para sentir cuando la epilepsia estaba ahí. Traía a mi hijo luciéndolo sobre una almohada como si fuera un animal raro. Amaba a mi hijo a pesar de todas las cosas. Y cuando alguien se quedaba viendo, le decía, siempre estaba a la defensiva. Yo sabía que había un Dios, pero no sabía en dónde estaba. La palabra del Señor dice que antiguamente el Señor escribió los mandamientos en piedra, pero cuando Cristo vino para acá dice que lo escribió en los corazones de las gentes, cristianos y no cristianos, absolutamente todos sabemos que hay un Dios, pero muchos no saben en dónde está. Yo no voy de acuerdo cuando las personas dicen que tenemos el mismo Dios, porque no tenemos el mismo Dios. El Dios que nosotros tenemos no necesita, como vulgarmente se dice en el mundo, guajes para nadar. El Dios que nosotros tenemos no necesita andarse apareciendo ni en palos ni en sartenes. El Dios que nosotros tenemos únicamente se aparece en el corazón de los cristianos cuando hemos tomado la decisión de recibir a Cristo en nuestros corazones. El Dios que nosotros tenemos es suficiente para hacer y deshacer absolutamente todas las cosas como a Él le parecen. No nos lo dio únicamente de palabra, sino nos lo dio por escrito, porque este Dios que yo tengo fue el que hizo este universo. Y no para las plantas ni para los animales, lo hizo para nosotros. Habían pasado ya 6 años y nuevamente decidí embarazarme. Y nuevamente por tercera vez recurrí a la brujería y hechicería. Y también me embaracé rápido. Cuando llevé los análisis ante el médico para decirle que ella estaba embarazada, el médico me dice, no debiste haberlo hecho, porque ese niño te puede nacer sin brazos, sin piernas, sin ojos. Del primero no sabías, pero de este sí sabes. Me dijo, hay una solución, y es poner una ampolleta para que abortes. Le dije, doctor, ese niño me nació con defecto porque me lo formó Dios, pero este niño que traigo en mi vientre no voy a dejar que meta mano Dios, lo voy a formar yo misma. Es lo que había aprendido en esa organización. Ellos creen en la reencarnación. Ellos se hablan de 26 dinastías de faraones y dicen que a los 144 años el espíritu entra en cuerpo nuevo. Y ahí en la ciudad de San José, California, los tienen bajo un sótano los faraones que hablan las hojas de mi Biblia. Y dicen que están logrando un invento para que esos cuerpos tengan movimiento. Y yo quiero decirte en esta preciosa tarde, y no me cansaré de decirlo, de que es algo muy personal, que esos cuerpos van a tener movimiento. Pero no por el mismo espíritu, sino por espíritus de demonios, para que ellos mismos sean eliminados. Y quiero pensar que cuando haya aparecido en los periódicos que ellos han logrado ese invento, también va a aparecer en el encabezado que mi Cristo ha venido por su pueblo, y ya no vamos a alcanzar a saber eso. No se vayan, amigos, vamos a unos cortes y regresamos. Estás escuchando Mujeres Guerreras. La secuela de mi primer libro se llama Un regalo para Antonio. Es una historia dirigida a los adolescentes y padres de adolescentes. Por favor, cómpralo, te va a encantar. De venta en Mercado Libre. Mi novela Un regalo para Antonio está disponible en el libro electrónico en CD. Búscala en Mercado Libre, te va a encantar. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Muchas gracias, amigos, por continuar sintonizados. Vamos a escuchar el testimonio de la hermana Elsa Vázquez. Fueron largos 9 meses de espera. Y cuando se llegó el día del nacimiento de mi segundo hijo y me lo trajeron a presentar y era un niño normal, le dije, ya ve, doctor, yo puedo más que Dios. Se podía decir que se estaba festejando un triunfo, pero vino un fracaso. Mi ex esposo hizo el acto sexual delante de mi hijo, que ya tenía 7 años de edad, el mayor. Cuando me enteré, le dije, mi hijo, no me lo vas a dañar. Mis hijos eran ciudadanos americanos. Mis padres vivían en Houston. Cuando mi madre supo que ya me había divorciado, dice, nuevamente vuelves a ser hija de familia. Puse un salón de belleza allá en Coahuila. Para mi Señor no hay casualidades.
Cuando estábamos allá en ese salón de belleza, allá en Coahuila, fueron aproximadamente un grupo de 6 o 7 personas, eran de San Antonio. Cuando vieron la necesidad de la enfermedad de mi hijo, dijeron: tú tienes que asistir a una campaña. Mi necesidad no era la enfermedad de mi hijo, porque ya me había impuesto así con mi hijo enfermo. Mi necesidad era dinero para mantener a mis hijos. Odiaba a los cristianos. Si se me hubiera pedido que quemara a uno de ellos, yo con gusto lo hubiera hecho, pero tenía una necesidad. Había llegado en esa universidad a rebasar los grados más altos, como un estudiante sobresaliente. Cobran bastante caro, pero ya el estudiante sobresaliente se hace socio vitalicio y ya no paga. Y cuando llega ese grado que se llama martinismo, entregan un certificado donde la persona tiene permiso de matar sin ser molestado por las autoridades y entrega una espada. Y yo tenía ese certificado y tenía esa espada y odiaba a los cristianos, pero tenía una necesidad. Yo quiero decirte en esta preciosa tarde, y no me cansaré de darle toda la gloria y toda la honra a mi Señor, que ese primer día de campaña en ese lugar, mi hijo fue sano completamente. Yo no noté lo que el Señor había hecho con mi hijo. La hermana Elsa ya se había hecho una alcohólica, tomaba todos los días, me fumaba 60 cigarros diarios. Tenía 7 años fumando y no podía parar de hacerlo. Pero todavía quedaba algo dentro de mí, y ese algo era respeto a mis padres. Y por respeto a mis padres me reuní a vivir con ellos. Ellos ya vivían en San Benito. Cuando llegamos a aquel lugar, empecé a trabajar en este país hace aproximadamente 19 años. Ganaba el sueldo mínimo, como 135. Nunca pedimos dinero al gobierno, sino únicamente estampillas para la comida, pero no completaba con lo que ganaba. Una tarde, llegando a la casa triste y desesperada, sale mi padre al encuentro y me dice: le acaba de dar al niño un ataque epiléptico. El grande se llama Carlos y el otro se llama Luis. Yo pregunté a Carlos, mi padre dice: no, a Luis. Yo no sé si tú has dado testimonio de todo lo que ha pasado en tu vida y lo que el Señor ha hecho, pero tenemos que dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando no damos testimonio, el milagro se hace nada. Tenemos que hablarle a la gente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En ocasiones no queremos que en el trabajo se den cuenta de que somos cristianos, y tenemos que hacerlo para ser bendecido en nuestra vida y para ayudar a otros a salir de la etapa donde están. Confiada, tomé la receta. El medicamento que mi hijo tomaba era droga, lo tenía que surtir y pasarlo escondida. Lo surtía para cada 6 meses, eran bastantes cajas. Y cuando me fui confiado de que esa era la solución, le dije a la persona que estaba en la farmacia: ¿me puede surtir este medicamento en porción doble? Y la persona me dice: este medicamento ya no existe. Él me dijo: ¿cuánto tiempo hace que no das medicamento a tu hijo? Le dije: apenas anoche. Dice: no puede ser posible. Este medicamento ha sido retirado del mercado hace 4 años. Hacía 4 años que mi hijo había sido sano y la hermana Elsa no se había dado cuenta. Fíjese todo lo que tiene que hacer el Señor. El Señor permitió que se me enfermara el segundo para que me diera cuenta que ya me había sanado el primero. En ocasiones pensamos que el Señor no nos escucha, porque queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos, y el Señor dice: pues ve por esta puerta que está abierta. Y no queremos hacerlo porque queremos que sea a gusto de nosotros. El Señor me estaba diciendo: ya te sané mira. Cuando Él me dice que ese medicamento ya no existe, en muchas ocasiones tenemos un malestar y relacionamos enfermedad, doctor, y si el doctor no puede, pues entonces ahí está Dios. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que siempre lo pongamos en primer lugar. No quiero decirte que no veas el médico, pero quiero decirte que siempre pienses que el Señor lo va a hacer. No había otra alternativa más que voltear mis ojos hacia arriba y decirle al Señor. Cuando llegué a casa y estaba a punto de doblar mis rodillas, me di cuenta que mi hijo estaba sano. Dije: ¿mi hijo está sano? ¿Quién me lo sanó? ¿Cuánto tiempo dice este hombre que hace que no hay este medicamento? 4 años. ¿Cuánto tiempo hace de esa campaña? 4 años, pero tenía una duda. No sabía, ¿fue el medicamento? ¿Fue la oración? Fue mi Señor, porque si en la voluntad de Dios no se mueve ni una hoja. Y si tú has recibido sanidad es porque al Señor así le ha placido. No por los gritos ni por los brincos, sino por la misericordia de Dios. Mi Señor también me sanó a mi segundo hijo de la epilepsia, pero como para mi Señor no hay casualidades. En esa misma semana invitaron a
mi madre a un culto. Mi madre andaba comprando una florería. La florería costaba $18,000, era un matrimonio cristiano. Y le dijeron, si tú asistes al lugar donde nosotros vamos, te vamos a hacer un descuento de $8,000. ¿Se da cuenta? Traer almas a las plantas del Señor nos cuesta dinero y nos cuesta tiempo y tenemos que invertir. Continúen sintonizados y en un momento regresamos. Vamos a unos mensajes. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Talco para pompis y cuerpo, Babyland. 100 gramos de delicada fragancia bebé. Absorbe la humedad para una piel suave y seca. Ayuda a eliminar la fricción. Cómpralo por Mercado Libre. Babyland. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Ya estamos de regreso, mis amigos. Vamos a escuchar ahora cómo fue la conversión de la hermana Elsa. A ellos les costó $8,000 traernos a las plantas. Dijo mi madre, tenemos que hacer creer a estos cristianos que estamos interesados en la palabra. Cuando hayamos comprado la florería ya no vamos. Saliendo ese miércoles en la noche del trabajo, nos dirigíamos hacia el templo y mi madre me dice, ¿has estado tú alguna vez en un templo? Nunca he estado en un templo. Le dije, pero he estado en una campaña. Ni siquiera a mis padres les había dado testimonio de lo que el Señor había hecho con mis hijos. Mi madre me dice, ¿qué pasa con los cristianos? Los cristianos siempre están gozosos. Los cristianos levantan sus manos, los cristianos cantan, los cristianos alaban al Señor. Mi madre dijo, ¿esa es una fiesta? ¿Esa es una fiesta? Le dije, pero al último, cuando saben que no eres cristiano, te avientan hacia el frente y tienes que recibir a Cristo en tu corazón, si no, no te dejan ir. Mi madre dijo, a mí no me gusta eso. Mi madre me dijo, ¿sabes una cosa? Si ellos cantan, nosotros vamos a hacer como que estamos cantando. Si ellos levantan sus manos, nosotros lo vamos a hacer. Todo lo que ellos hagan, lo vamos a hacer. Y al último no nos van a molestar para nada. Mi madre me dijo, y si ellos nos avientan, nosotros los tumbamos porque nosotros somos más grandes que ellos. Los únicos que saben que no somos cristianos es el matrimonio que nos invitó. Hicimos una pausa y dije, a lo mejor mi madre no tiene necesidad de ti, pero yo sí tengo. Le empecé diciendo, Señor, te han dado buscando en muchas ocasiones sin encontrarte. Le puse algo como que el Señor no podía hacerlo. He escuchado de muchos lugares donde se reúne la gente, pero a lo mejor tú no estás ahí, Señor. Pero si tú estás ahí para mí, yo quiero conocer tu Espíritu Santo en persona. Y no solamente lo quiero sentir, lo quiero tocar. Cuando llegamos a ese lugar y se abrió la puerta, ahí estaba el Espíritu Santo en persona y se podía tocar. Era como una neblina gruesa que estaba a un pie al entrar y luego subía como una pirámide hasta tapar al pastor. Y dije, este tiene que ser el Espíritu Santo. Nadie me dijo que tenía que tener reverencia, sino que yo sabía que tenía que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me quieres decir? Y a ver si este es. Había 2 filas de bancas, nos pusimos como a la tercera fila hacia este lado, bajamos mi mano y se podía tocar. Y dije, este tiene que ser el Espíritu Santo. Yo pensaba que el Espíritu Santo estaba como gendarme en un solo rincón, viendo a ver qué pasaba con los cristianos, pero en todo ese lugar estaba invadido el Espíritu Santo. Nadie me dijo cómo orar. Oiga, hay personas que ya llevan años de ser cristianos y no saben orar. Únicamente cuando cierran sus ojos y empiezan a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle al Señor, y el Señor da. Le pides, te da, le pides, te da. Pero llega el momento que el Señor te pide también, pide de nosotros, y a veces no le queremos dar. Este tiene que ser el Espíritu Santo. Cuando cerré mis ojos y le dije, muchas gracias, Señor, nadie me dijo cómo orar. Te alabo, te glorifico, te ensalzo, te amo. Muchas gracias porque yo no sabía que tú podías cumplir esto que se puede decir que es un antojo. Muchas gracias, Señor, porque yo no sabía que tú escuchabas tan rápido. Cuando lo empecé a alabar, me empezó a envolver. Yo no sé cuántos de ustedes los ha envuelto el Espíritu Santo. Cuando me empezó a envolver, lo paré. Tampoco sé cuántos de ustedes han parado el Espíritu Santo. Porque en ocasiones nos levantamos en la noche al baño, encamorrados, no queremos despertar, y el Espíritu Santo nos dice, dobla tus rodillas y ponte en comunicación con el Señor. Y a veces no queremos hacerlo. Eso es despreciar al Espíritu Santo. Cuando empecé a sentir que me envolvía, le dije, hoy no tengo tiempo para ti, pero ya sé dónde estás, después regreso. ¿Sabe una cosa? Mi Señor nunca se va a dejar.
No se dejó ni con la primer pareja cuando desobedecieron. Dice que lo botó del paraíso. Nunca se va a dejar. Cuando le dije hoy no tengo tiempo para ti, el Señor puso una imagen en mi mente donde el carro donde nosotros íbamos a 2 calles de ahí había un puente. El carro estaba hecho pedazos, mi madre y yo estábamos muertas dentro y el Señor me dijo, ¿te quieres ir? Hoy es tu última noche. Yo no sé qué sentiría usted si el Señor le dijera que hoy es su última noche. De mí se empezó a apoderar un espíritu de rebeldía tremendo. Eso pasó en 3 o 4 ocasiones. Cada vez que yo decía hoy no tengo tiempo para ti, el Señor ponía la imagen como diciendo, yo soy el que doy la última palabra. Cuando me levanté de ahí con las manos tomadas, ya vamos a terminar, aquí por detrás, con ese espíritu de rebeldía. Así como en muchas ocasiones está la alabanza en su fuerza, la predicación, y hay cristianos que no pueden levantar sus manos. Usted sabe qué pasa cuando la persona no puede levantar sus manos, es porque todavía hay ataduras y ligaduras que tienen que ser rotas en esta misma tarde. Hacía tiempo que una persona dando tratados en una central camionera me daba el tratado, me hablaba de la palabra, todo iba bien. Pero en una ocasión se le ocurrió a este hermano decirme, tú sabes que eres una pecadora. Ese miércoles en la noche ese hombre estaba en Chihuahua y el Señor lo puso frente a mí y me señalaba con su mano diciendo, eres una pecadora. Yo no sé cuántos de los que están aquí piensan que ya no son pecadores, pero mientras estemos en este cuerpo somos pecadores. En muchas ocasiones, usted no me dejará mentir, nuestra oración es tan pobre que no puede ni siquiera cruzar el techo de nuestro hogar, mucho menos llegar hasta el tercer cielo donde está mi Señor. Yo quiero decirte que si tú sientes que el Espíritu Santo no está morando en tu hogar, el Espíritu Santo es todo un Señor. Y si tú sientes que el Espíritu Santo no está en tu vida, tienes que decirle, ¿sabes una cosa? Espíritu Santo, prepárate porque hoy vas a mi hogar. En esa preciosa noche, ese hombre estaba frente a mí señalándome, eres una pecadora, eres una pecadora. Le decía, no soy ninguna pecadora, no soy ninguna pecadora, no soy ninguna pecadora. Cuando empecé a sentir que algo entraba por mi cabeza y salía por mis pies y dije, sí, soy pecadora. Era lo único que necesitaba mi Señor para empezar a romper cadenas y candados que caían en mis talones, y empecé a avanzar libremente. Y cuando pasé al frente y doblé mis rodillas y cerré mis ojos, el Señor empezó a pasar una vida de vergüenza. Y cuando veía eso que el Señor pasaba como una película frente a mis ojos, le empezaba diciendo, Señor, perdóname. Señor, también por esto perdóname. Señor, perdóname por lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo. También ese mismo miércoles en la noche fui sellada con su Espíritu Santo, las arras de un compromiso que el Señor estaba sellando lo que era suyo y que había seguido por tanto tiempo. Había llegado hasta el frente, doblado mis rodillas, había recibido el perdón del Señor de mis pecados, había sido bautizada por el Espíritu Santo. Y después de ese momento mi madre me llevaba hacia afuera. Una hermana puso una Biblia por debajo de mi brazo. Mi madre dijo, ya no vamos a volver a venir nunca más a este lugar. Y cuando regresamos a casa, allá estaba Satanás esperándome. He escuchado en muchas ocasiones de gente que dice que Satanás lo está esperando allá en sus hogares. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido la presencia del Señor en este lugar, pero luego cuando llegan a casa la llama se apaga. Decíamos en la mañana que el Espíritu Santo es todo un Señor. En ocasiones no se puede respirar el Espíritu Santo en el lugar donde estamos. Y vuelvo a repetirte, este es el único lugar donde siempre está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Señor donde tenemos, si tú sientes que no está la presencia del Espíritu Santo en tu casa, tienes que hacerle la invitación al Espíritu Santo en esta tarde y decirle, ¿sabes una cosa? Espíritu Santo, te preparas porque vamos a casa. Llegamos hacia aquel lugar y cuando estábamos en ese lugar, en mi casa, la hermana Elsa conocía absolutamente todo lo de pornografía. Estaba apenas decidida de abrir una Biblia, nunca había visto una Biblia. Cuando Satanás me dice, no la leas. No lo leas, dice, porque esto es pornografía. Me llevó a la cita bíblica donde dice que Abraham, después de haber recibido la promesa, se acostó con su sirviente y dijo, no lo veas, no lo leas. En muchas ocasiones vemos algún anuncio en el periódico donde dice que es un médico botánico y cuando llegamos al lugar no tiene ningún diploma y no es más que un simple hierbero, y tenemos que tener bastante cuidado. Si no hay un título, es un simple hierbero. Satanás conoce la Biblia y transgiversa las escrituras. Tenemos que estar preparados, amén, para todo lo que venga.
Así como estaba Satanás en ese lugar, así estaba mi Señor. En ocasiones he escuchado gente que dice: yo no quiero servir al Señor porque Satanás hace de las suyas en mi casa. Yo quiero decirte que cuando hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida en las manos de Jesús, nada ni nadie se la puede arrebatar de su mano. Nunca va a ser más rápido Satanás que mi Señor. En ocasiones, mucha persona siendo cristiano se ha apoderado el miedo de la persona, no quiere doblar sus rodillas, no quiere cerrar sus ojos en lo oscuro porque piensa que si cierra sus ojos Satanás lo va a tocar. Yo quiero decirte que cuando tú sientes que el Señor te llama, que dobles tus rodillas donde sea, que el Señor te dice que lo alabes, sea en tu trabajo, métete al baño y dobla tus rodillas y alaba al Señor. No te resistas a la voz del Señor cuando está escuchándolo tú en tus oídos. Nunca puede ser más poderoso Satanás que mi Señor. No se te olvide que Satanás es un ser creado por Dios. No tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos, no tiene absolutamente nada. Lo tiene cuando nosotros se lo prestamos. Y si nosotros como cristianos nos negamos a escuchar la voz de Satanás, Satanás no va a poder hacer nada con este pueblo. Así como estaba Satanás en ese lugar, estaba mi Señor, y mi Señor no anda con rodeos. Mi Señor se va al punto exactamente lo que necesitamos. El Señor, escuché una voz que me dijo: yo soy quien suplo. Tú necesitas, yo soy quien doy. Yo no quería ser cristiana. Estaba impuesta a un Dios diferente, pero tenía que ser sensible para escuchar esa voz del Señor. Estaba impuesta a ver cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuando poníamos una jarra en el refrigerador y siempre le poníamos el nombre y queríamos saber: ¿qué quieres tomar tú ahora? ¿Coca-Cola? ¿Qué quieres tomar tú ahora? ¿Limonada? ¿Jugo de naranja? Y eso pasaba. Estaba impuesta a ver cosas sobrenaturales donde absolutamente todo se podía hacer. La palabra del Señor nos marca maldiciones en Deuteronomios, pero también nos marca bendiciones. Y tenemos que escudriñar las escrituras. Y cuando quieres bendición, pues vete a Deuteronomios, ahí te dice cómo puedes hacerlo. Pero si necesitas maldición, pues también ahí dice cómo lo puedes hacer. Le dije: Señor, mis necesidades son grandes, porque no tengo esposo y tengo 2 hijos que mantener. Mi Señor, como diciendo: no se hable más de este asunto. Mi Señor me dijo: yo soy quien suplo. Yo no quería ser cristiana y quise probar al Señor. Lo primero que hice fue dejar mi trabajo. Mis hermanos dijeron: ¿qué vas a hacer? No puedes mantener a tus hijos con dólares, mucho menos con pesos. ¿Quién te va a mantener? Cuando le dije: me voy a México, le dije a este Señor. Ellos dijeron: ¿y si no? Pues entonces voy a regresar, ya no voy a ser cristiana. Me fui a Matamoros y lo primero que hice fue pedirle al Señor una casa. Se la pedí y el Señor me la dio. Le dije a mi cuñada: vamos, porque yo quiero una casa. Dejé un recado por debajo de la puerta y en la noche, era un miércoles en la noche, la mujer llegó y mi cuñada dice: creo que esa es la mujer, la dueña de la casa. Ella traía un papel en la mano y me dice: ¿tú escribiste este papel? Le digo: sí. Dice: mira, yo soy cristiana. Y dije: de seguro ya está pagada la renta. Y el Señor me ha dicho que es a ti a quien tengo que rentarte esta casa. Cuando me fui a ese lugar, ella me dice: te voy a mostrar la casa. Me dice: oye, ¿quién va a pagar la renta? Este señor. Al entrar a la casa era una residencia y había un cuarto, y yo pensé que era para las sirvientas. Y nos pasamos hacia adentro de la residencia. Ella me dice: aquí pones una sala, aquí pones una recámara por si se te enferman los niños, aquí pones la cocina, comedor, arriba estaban las recámaras alfombradas. Subimos hacia arriba, me dice: mira, aquí están las recámaras. Ella me dice: aquí puedes poner las recámaras. Le digo: no tengo ni cucharas. Ella me había dicho que era cristiana y me podía identificar con ella. Y ella me dice: ¿quién va a pagar la renta? Y le dije: no sé. Dice: mira, ven para acá. Este cuarto que está aquí es un salón de belleza. Está completamente equipado. Te voy a regalar todo lo que está en este lugar. Cuando te vayas únicamente me dejas 2 muebles. Lo único que faltaba era una mujer para que fuera a trabajar en este salón de belleza. Ella no sabía que yo sabía de salón de belleza, pero el Señor sí sabía. Regresamos, mis hermanos, terminando con este testimonio tan tremendo de la hermana Elsa Vázquez. No se vayan, regresamos.
Estás escuchando Mujeres Guerreras. Consiente a tu bebé con shampoo de manzanilla o shampoo neutro. Contiene 120 miligramos de jabón líquido para cabello, elaborado con flor de chamomilla. Lavo el pelo. Solo $22.50. Shampoo Babyland por Mercado Libre. La cara. Me lavo los hombros. Si tu bebé no descansa por las rosaduras, pomada para rosaduras Babyland. Maravillosa fórmula de aceite de almendras dulces y el potente aceite de caléndula que alivia a la primera aplicación. Pomada para rosaduras Babyland. Estás escuchando Mujeres Guerreras. Gracias amigos por continuar sintonizados en EDK Radio FM. Estamos en el testimonio de la hermana Elsa Vázquez y estamos en la recta final. Vamos a terminar de escuchar su testimonio. Ella me seguía diciendo, mira, cuando le dije yo sé de salón de belleza, dijo, bueno, mira qué bueno. Era cuando la amnistía, gente venía para acá, yo iba para allá, ella venía para acá, para este lugar. Ella me dice, bueno, pues si tú sabes de belleza, qué mejor, pero ya los clientes ya no vienen. Yo ya avisé a mi clientela que ya me voy para allá, pero si tú sabes tratar a los clientes, pues entonces ellos se van a quedar contigo, pero eso se lleva tiempo. Yo le decía, ¿estás oyendo, señor? ¿Estás oyendo, señor? ¿Estás oyendo? Otro día jueves empezó a llegar gente al salón de belleza. El Señor me daba la cantidad exacta, pero sabía que tenía que doblar mis rodillas diariamente, como cuando tenemos una necesidad. Cuando el Señor ha suplido la necesidad, entonces se nos olvida que tenemos luchas y pruebas. Allá arriba, en la recámara, tenía encaramado al Espíritu Santo. Yo no sé si tú sabes que es todo un Señor, vuelvo a repetirte. Le decía, a la noche regreso. Bajaba al salón de belleza, todos los días el Señor me daba la cantidad exacta, pero a pesar de estar sintiendo que estaba viviendo por fe y el Señor me daba todos los días lo mismo, nuevamente quise tomar una decisión por mí misma. Y le dije a mi hijo, nos vamos a Coahuila. Mi hijo me dijo, mamá, yo no quiero regresar allá. Le dije, ya soy cristiana. Él me dijo, si yo vuelvo a ver nuevamente lo que yo vi con papá en la casa, tú misma me vas a convertir en un asesino. Yo no quiero regresar a casa. Sin tomar en cuenta la voz de mi hijo, ni tampoco la voz del Espíritu Santo, nos fuimos a Coahuila, a regresar donde el Señor ya me había liberado. Lo primero que hice fue buscar un lugar donde asistir. Mi pastor, cuando di mi testimonio, que también había practicado la brujería y hechicería, me dice, hermana, ha llegado una prueba difícil a tu vida. Hermano, ya soy cristiana, aquí no hay pruebas. En ocasiones pensamos que porque ya somos cristianos no hay luchas y pruebas. Pero únicamente hay dos clases de cristianos: el que va saliendo de la lucha y de la prueba, y el que va entrando a la lucha y de la prueba, y así nos vamos a pasar por siempre hasta que mi Cristo venga. La única diferencia es que tenemos un abogado que nos defiende y tenemos un Dios que junto con la prueba nos da la salida y que no nos da más de lo que podemos soportar. En ocasiones ya no aguantamos más y le decimos, Señor, es que ya no soporto más. Pero estamos hechos de un material bastante resistente donde podemos soportar absolutamente todo lo que venga. Mi pastor me dijo, hermana, como diciéndome, pon los pies sobre la tierra, la prueba viene. Pero qué bueno que has venido, me dijo el pastor, porque estamos necesitando gentes para orar por personas endemoniadas y enfermedades difíciles. Me dijo, ¿quieres pertenecer a ese equipo? ¿Cuánto tengo que pagar, hermano? Mi pastor me dijo, hermana, con ayuno, hermana, y oración. Ayuno y oración, nadie me había hablado a mí de eso. Mi pastor me dijo, pones una sola petición. No porque el Señor no pueda, sino para que tú te des cuenta cuánto tiempo tarda el Señor en contestar. Y empiezan los ayunos. Ayuné 1 año y medio, como 380 y tantos ayunos, un día sí, un día no.
Mi petición más grande era poner la mano sobre las personas y que recibieran sanidad, poner la mano sobre las personas endemoniadas y quedaran libres de demonios. Y a los 8 días el Señor me dio el poder. Mi pastor hacía campañas grandes de 5 o 7 mil gentes, llevaba evangelistas de renombre. Cuando se bajaba el evangelista de renombre, dejaba la fila de personas enfermas y personas endemoniadas y alcanzaba a ver y escuchar cómo mordían y escupían los pastores. Y alcanzaba a escuchar que los pastores decían: allá viene la hermana Elsa, a ver si con ella puedes. Mi pastor decía: ¿dónde está la hermana Elsa? Allá, pásele hermana, ábrale, vaya. Me abrían camino y pasaba yo con mi cuello bien levantado. ¿Qué será? ¿Que todos estos no pagan el precio, nomás yo? Si tú estás pensando que únicamente tú pagas el precio, ten cuidado. Si tú estás pensando que porque tú tocas los instrumentos se oye bien bonito, que si tú diriges nomás tú sabes dirigir, que si tú predicas nomás tú predicas, que si tú vienes a limpiar este lugar nomás tú vienes a limpiar este lugar, que si tú haces actividad nomás tú vienes a hacer actividades, que si tú das dinero para la obra nomás tú, y que si no das ese dinero esta obra se va a venir hacia abajo. Yo quiero decirte en esta preciosa noche que sin ti o sin mí esta obra como quiera va a seguir adelante, porque no es nuestra, es del Señor. En ocasiones ya no queremos servir al Señor, pero para el Señor no somos indispensables. Cuando no queremos servir al Señor, el Señor pone a otro en nuestro lugar. Y sabe una cosa: lo que usted ha trabajado se lo entrega al que va a poner. Predicaba la palabra, oraba bastante, ayunaba bastante. En el templo era la hermana más gozosa, pero cuando llegaba a la casa era el hogar más destruido que podía haber. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. En ocasiones aquí está el gozo, la llama, pero cuando llegamos a casa se acabó todo. Si se trata del trabajo, es que no queremos que nadie se dé cuenta que soy cristiana. Y empezamos y le seguimos a los chistes, y le seguimos a las palabras, y le seguimos el juego a los cristianos. En lugar de que ellos se conviertan a nosotros, nosotros nos convertimos a ellos. Y nadie ha notado la diferencia. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Le dije: hermano, ya no quiero leer la palabra, porque no se me queda nada. Hay personas en este lugar que no leen la palabra porque no se les queda absolutamente nada. Yo quiero decirte en esta preciosa noche que si tú ya no lees la palabra, estás pisando un terreno bastante peligroso. Satanás no se corre a bibliazos. Satanás únicamente se corre con citas bíblicas, y si tú tienes citas bíblicas en tu mente, lo puedes hacer. Si no, no puedes hacer absolutamente nada. Estamos viviendo tiempos difíciles donde no vamos a poder ni siquiera llegar al teléfono para hablarle al pastor para que venga a orar por nuestras necesidades. Lo vamos a tener que hacer nosotros mismos. El trabajo de una obra no es solamente del pastor ni de los oficiales. El trabajo de una obra es de todo el cuerpo de Cristo, si quieres pertenecer al cuerpo de Cristo. Mi Señor da el poder y la autoridad. Mi Señor da el poder y la autoridad, pero no a todos. Única y exclusivamente a los que le sirven. Y si tú quieres ese poder y esa autoridad, tienes que servir al Señor. Mi pastor me dijo: hermana, mantén tu mente por lo menos con una sola cita bíblica. Repetía como 500 veces diarias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Satanás me decía: eso es fortaleza, te andas cayendo. En ocasiones andaba en la calle y ya no sabía ni quién era ni a dónde iba. La mente bien revuelta. Usted sabe por qué Satanás, y yo no sé si usted se ha fijado que en ocasiones traemos la mente bien revuelta. Yo no sé si usted se ha fijado, y es una sola cosa. No necesitamos más. Con una sola cosa, ahí anda como las cabras remoliendo. Hay gente que desde niño trae el mismo pensamiento. Y llega adulto y ya recibió a Cristo en su corazón y todavía el mismo pensamiento. Y anda, se convierte en buzo y anda sacando por ahí los pecados que ya han sido perdonados. Y los vuelve a traer nuevamente a donde mismo. Andaba en la calle y ya no sabía ni quién era ni a dónde iba. Y usted sabe por qué Satanás revuelve las mentes. Por eso precisamente bajó el Espíritu Santo en símbolo de paloma, y la paloma no se para en mentes revueltas, ni en fuentes, ni en absolutamente donde haya mucho ruido. La mente revuelta es para que el Espíritu Santo no baje en ti. Y no hemos entendido.
paraba mi carro. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Satanás te ve que te andas cayendo y te quiere pisotear. Y siempre hay algo que en ocasiones decimos: oye, ¿por qué me enojé tanto? Yo no me quería enojar. Ya iban muchas veces que pasaba lo mismo y no me enojaba, pero ahora me enojé tanto. Porque siempre hay algo. La mente, yo no sé si usted sabe dónde tiene el alma. En la mente. Y es como un cuarto. Y se van acumulando los pensamientos hasta que ya no caben. Y en ocasiones perdemos el control, porque le seguimos al juego a Satanás. Siempre hay algo, la última gota que rebalsa el vaso. Un miércoles en la noche tocaron a la puerta. Y cuando fue a abrir, era una prima que venía por parte de mi hijo a la casa. Y me dice: no me agradezcan la visita. Únicamente vengo a decirte que si tú sabes que tu hijo es drogadicto. Le dije: sí sé. Y no sabía. Los padres somos los últimos en darnos cuenta cómo es que andan nuestros hijos. Y cuando alguien viene y nos lo dice, no lo podemos creer. Ese no es mi hijo del que estás hablando. Le dije: sí sé. En ese momento empecé a atar cabos y empecé a recordar que en muchas ocasiones había sacado el tiner, la gasolina, las pastillas tóxicas, el zarolo de la recámara de mi hijo. Dije: mi hijo es drogadicto. Porque los fines de semana, cuando limpio su ropero, la ropa está llena de tierra y de sangre. Mi hijo es drogadicto. Y así como un padre y una madre dice a su hijo: vas a ver cómo te va a ir cuando se vaya a la visita, si estaba diciendo yo a Dios: yo sé que estás aquí, Señor, y vas a ver cómo te va a ir cuando se vaya a la visita. Y cuando ella se fue, cerré la puerta. Le dije: ¿en dónde está, Señor? Para eso sanaste a mi hijo, para mortificarme después de que había sanado a mi hijo de una enfermedad incurable. Para eso lo sanaste. Tú sabías que este momento iba a llegar. ¿Por qué mejor no lo mataste? ¿Por qué mejor no te lo llevaste? Las madres que están batallando con sus hijos saben de lo que estoy hablando. Y el Señor calladito. Calladito, pero cuando habla, habla. Yo no sé si a usted le ha pasado que en muchas ocasiones hablamos hasta del siervo de Dios y no se nos escapa ni la familia del pastor. Y el Señor calladito. Calladito, pero cuando habla, habla. Cuando alguien hace algo malo, un día va a dar cuentas a Dios. Pero si usted quiere que también trate con usted, pues entonces métase también. Cuando estamos criticando a alguien y todavía se sube arriba y predica, es porque estamos diciendo que tenemos un Dios ciego. No es asunto nuestro. Nosotros únicamente tenemos que dar cuentas por nosotros mismos. Cuando habla, habla. Le seguía diciendo: Señor, ¿en dónde estabas tú cuando mi hijo probó la primera droga? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Quería que el Señor me rindiera cuentas a mí. Ese no era un diablo cualquiera. Era Satanás mismo que se estaba apoderando nuevamente del cuerpo de la hermana Elsa. Cuando estaba la pelea fuerte, empecé a sentir que alguien golpeaba mi espalda y una voz que me dijo: mi Señor no es mandadero de nadie, mi Señor no es trabajador de nadie, y si necesitas algo tienes que pagar el precio, pero tú no, los hermanos. Porque en muchas ocasiones queremos tener ayunando y orando al pastor, a los diáconos, al hermano o hermana que más usa el Señor, a todos ayunando por nuestras necesidades, y nosotros dormidos en la casa sin hacer nada. Al fin y al cabo ya tengo un grupo allá ayunando y orando por mí y por mi familia. La responsabilidad de un hogar es de los padres. Cuando empecé a sentir eso que golpeaba mi espalda, empecé a recordar que había leído el libro de Esther, donde dice que proclamó ayuno y oración por 72 horas para ser escuchada. Le dije: yo también voy a hacer lo mismo. No me importa que sean 72 horas, 8 días, 15 días, un mes, y si perezco, que perezca, pero yo quiero que tú me contestes. Y empezaron los ayunos. Oiga, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando dice: tiene mucho tiempo de que ya no ayuna, y cuando se decide ayunar,
7:30 de la mañana, 8 y ya estamos almorzando. Voy a ayunar nomás hasta las 12, hermana, y nos levantamos a las 11:30. Es verdad. Estaba ayunando y estaba dando de almorzar a mi hijo, cuando escuché una voz que me dijo: tu hijo no te ama, levante el ayuno. Satanás sabe dónde vamos a sentir las puñaladas. Cuando Satanás puede ganar su corazón, usted está perdido. Hacía tiempo que había preguntado a mi hijo cuál era su más grande anhelo. Y me dijo: mamá, ¿me lo vas a cumplir de verdad? Yo pensaba que era un carro, un avión, un tren. Y dije: a lo mejor no voy a poder cumplírselo. Y temerosa le dije: pues, ¿qué es tu más grande anhelo? Mi hijo me dijo: mamá, mi más grande anhelo es verte muerta. Satanás sabe cómo es que va a llegar a nuestras vidas. Tu hijo no te ama, me dijo. Yo conozco muy bien la voz de Satanás porque fue mi patrón por 30 años. Pero en esta noche no vengo a hablarte de brujería y hechicería. En esta noche vengo a decirte que solamente hay uno que es el que puede revelar los secretos. Y también conozco la voz de mi Señor y la sigo. Cuando reconocí la voz de Satanás, le dije: ¿sabes una cosa, Satanás? El trato no es contigo. El trato es con mi Señor. Y así como cuando dejamos los papeles en migración, le dije: si necesitas algo, ve ahí a recogerlo. Porque ya esta alma, este espíritu, este cuerpo ya no es mío. Es el Señor. Era un sábado en la noche, entre 10:30 y 11 de la noche. Se estaban cumpliendo las 72 horas de ayuno. Y yo quiero decirte en esta preciosa noche que mi hijo escuchó la voz de Dios. Otro día domingo mi hijo se entregó a Cristo. Y ese mismo domingo fue bautizado. Quiero decirte en esta preciosa noche que han pasado poco más de 16 años y mi hijo no prueba ninguna clase de droga. Porque lo que el Señor hace, lo hace bien hecho. En ese ayuno y en esa oración el Señor me dijo: te voy a alcanzar a tu hijo. Pero si no te lo alcanzo, ¿a ti qué? A mí lo mismo me da que me traiga el alma del vecino que la de tu hijo, porque almas son almas. Yo sé muy bien que usted no le ha gritado al Señor, yo lo sé. Pero lo que también sé es que usted en muchas ocasiones también le ha puesto condiciones al Señor. Es lo mismo. Yo sé muy bien que usted ha sentido el llamado para servir al Señor y no lo ha hecho. Estábamos cruzando el año 99 al 2000, muchos de los cristianos. No sé qué tanto tiempo tenga usted de convertido. Pensábamos que ya no íbamos a amanecer, porque Cristo ya venía por su pueblo. Hicimos un nuevo pacto con el Señor de servirle. Ya vamos para el 2005 y muchos no le han servido. Piensan que el Señor ya se le olvidó venir por su pueblo. Yo quiero decirte esta preciosa noche que el Señor no retarda su promesa. El Señor viene por su pueblo y tenemos que estar preparados. Amamos al Señor. Un día vamos a estar cara a cara con Él y te va a decir: dijiste que me amabas, ¿cuántas almas trajiste para mí? Recuérdese de los talentos. Un día el Señor va a pedir cuentas, porque en ocasiones nos gusta nomás pedirle, pero cuando el Señor dice: lleva un alma a las plantas, no queremos hacerlo. Tenemos que hacerlo. Usted sabe por qué en muchas ocasiones nuestros hijos no se convierten. Porque en muchas ocasiones damos mal testimonio dentro de nuestro hogar.
Y sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en piedra de tropiezo para nuestra familia. En una ocasión, cuando le dije a una amiga, ya no voy a servir al Señor porque mi hijo se está portando mal, ella me dijo, mira, ¿no has leído la palabra donde dice que uno será tomado y el otro será dejado? Me dijo, y a lo mejor tú estás entretenida con el que será dejado. Es la realidad de las cosas. Es la realidad. En ocasiones no queremos servir al Señor porque queremos que toda nuestra familia venga a las plantas del Señor. Y nos perdemos. Nos podemos perder. Porque viene mi Cristo y tú no hiciste nada para Él. El trabajo de un cristiano no es solamente calentar bancas. El trabajo de un cristiano es servir al Señor. En ese ayuno y en esa oración, el Señor me dijo, ¿amas mucho a tu hijo? Yo sí lo voy a decir a usted y no me conteste. Únicamente a usted y al Señor. ¿Ama mucho a sus hijos? ¿Cuánto tiempo hace que no da un beso a sus hijos? ¿Cuánto tiempo hace? El primero de los mandamientos es el amor y somos cristianos. ¿Cuánto tiempo hace que no dice a su esposo o a su esposa te amo? ¿Cuánto tiempo? El amor. Y hay muchos hogares de los cristianos que ya no se puede respirar el amor unos contra otros. Y es porque Satanás ha venido a poner una barrera tremenda entre nosotros y nuestra familia. Una barrera que en esta noche tiene que ser derribada. El Señor me dijo, no me importa cuánto me hayas predicado, ni cuánto hayas orado, ni cuánto hayas ayunado. El Señor me dijo, no has nacido de nuevo. Y tienes que empezar como la primera vez que viniste a mis plantas. Yo no sé cómo se está comportando usted en su hogar. Somos blanco de todo mundo. Nadie nos quiere. ¿Se imagina qué pasaría si Cristo viniera y nos quedáramos? ¿Qué hacían con nosotros? Qué bueno que mi Cristo no ha venido todavía. Gracias amigos por haberme acompañado a su programa de radio por internet. Los espero el próximo sábado con nuevos testimonios. Si gustas transmitir tu testimonio, mándame un correo a keila.garner@hotmail.com haciéndome un resumen de lo que quieres presentar. Yo me pondré en contacto contigo. No olvides escribir tu teléfono. Dios los bendiga. Les ha hablado Keila Garner.